El cuento narra la historia de Ismael, un hombre gay con problemas de autoestima que se encuentra atrapado entre el miedo y la dependencia emocional hacia una misteriosa mujer de ojos negros. El relato aborda temas como la discriminación, la presión social y la pérdida de identidad. Ojos negros, escrito por Ismael. Ese día se sentía particularmente bien consigo. Para un hombre gay con problemas de autoestima, sentir que un corte de cabello le había quedado bien era una sensación extraña pero reconfortante. Tal vez no era tan mal parecido como siempre le habían dicho. Sin embargo, a una cuadra de llegar a la oficina, un nuevo sentimiento se apoderó de él. Ya no era orgullo, era miedo. Ella estaría ahí. Sus pasos se volvieron más lentos mientras se acercaba al edificio donde trabajaba. La tensión se palpaba en el aire y una extraña bruma parecía envolverlo, como si el mundo a su alrededor se volviera más oscuro. No podía evitar sentir que algo siniestro estaba a punto de ocurrir. Al ingresar al edificio, procuró dirigirse lo más pronto posible a su cubículo, sin hacer apenas ruido. Un leve "buenos días" salió de sus labios. Fue la única forma que encontró de cumplir con el formalismo social de saludar sin que ella lo escuchase. De poco sirvió esto. Unos pocos minutos después pudo sentir su presencia detrás de sí. Una corriente fría recorrió su espalda antes de escuchar la frase: "Buenos días, que yo no dormí con usted, aunque me hubiese gustado". La frase resonó en todo el piso de diseño gráfico. Inmediatamente se escucharon las risas en voz baja de sus compañeras de trabajo. Yo dije buenos días cuando llegué. De pronto no me escucharon. Fue lo único que pudo decir mientras se sonrojaba. Qué buen corte de cabello, Ismael, aunque me gusta más cómo te quedó la barba. Debe picar muy rico en el cuello. Esta vez al coro de risas se unió un "uy", que a viva voz exclamó un compañero. Este monosílabo fue suficiente para que las risas bajaran y se convirtieran en risas a todo pulmón. Ismael nunca se había sentido tan pequeño y vulnerable. Ella se limitó a mirarlo directo a los ojos mientras todos reían. Había algo en aquellos ojos negros que nunca pude identificar, algo siniestro, pero a la vez acogedor. Nadie había dicho que era una mujer particularmente hermosa, aunque tampoco podía decirse que era fea. Sin embargo, sus ojos eran lo que le conferían ese aspecto intimidante y misterioso. Se preguntarán, ¿qué hago aquí tan temprano?, exclamó tan pronto bajaron un poco las risas. Los rumores que habían escuchado son ciertos. La compañía ha decidido tercerizar todo el departamento de diseño. Sin embargo, esto no quiere decir que todos vayan a ser despedidos. Procuraremos en lo posible reasignarlos a otros departamentos. Sin embargo, es posible que no podamos hacerlo con todos, y en ese caso daremos prioridad a aquellos colaboradores que han demostrado mayor compromiso con la empresa. Y conmigo, pareció leer en sus ojos Ismael. El resto del día transcurrió como era de esperarse. Muchos chismes de pasillo, muchos rostros preocupados, pero había una constante. Las mujeres del equipo se preocupaban por su futuro en la compañía, mientras los hombres solo se aventuraban a intentar adivinar en qué departamento los ubicarían. Ninguno de ellos parecía preocupado por su continuidad, y todos parecían desear con todas sus fuerzas que ella los llevase consigo al departamento comercial. Por su parte, Ismael tenía preocupaciones más acuciantes. Solo llevaba 3 meses en aquella empresa tradicionalista donde le advirtieron al ingresar: si vas a trabajar allá, nadie puede saber que eres gay. Te sacan de una, son muy chapados a la antigua. Desde entonces había ocultado su verdad a todos y estaba seguro de que esta situación le daba alas a ella para continuar con sus insinuaciones. No obstante, en ese momento no le preocupaba que se supiese su secreto. Le preocupaba el hecho de haber firmado hace solo 2 días un contrato de arrendamiento para salir de casa de sus padres.
La perspectiva de quedarse sin trabajo con esta obligación le revolvía el estómago. Yo creo que el que está más asegurado es Ismael. Es el único al que ella aún no le echa el guante y ella nunca ha perdido uno. Escuchó decir a la secretaria cuando iba camino a buscar una aromática que le calmase el estómago. Ella nunca ha perdido uno. Esta frase resonaría en su cabeza durante toda la tarde. No pudo almorzar y la pieza que debía entregar fue enviada en el tipo de archivo incorrecto. Si tenía una oportunidad, debía intentar caer en su cama para conservar el puesto. La sola perspectiva de tener sexo heterosexual agravó sus náuseas. Esa tarde, el grupo decidió aprovechar que era viernes para salir juntos. Era tal vez la última vez que todos trabajasen en el mismo equipo. A pesar de ser el más nuevo del equipo, Ismael fue invitado muy efusivamente por la secretaria, quien al igual que ella había mostrado interés en Ismael. Pero salvo en la fiesta de fin de año de hacía 2 meses, en donde la secretaria tomó de más, esta siempre había sido muy prudente, por lo que para Ismael había sido muy fácil eludir sus avances. Tan solo 20 minutos después de llegar al sitio llegó ella. Ismael no sabía qué decir qué era, pero tan pronto ella ingresaba a un sitio, él podía sentirlo. Podía sentir cómo lo miraban esos ojos misteriosos y siempre sentía el mismo sudor frío que le corría por la espalda. Ese día Ismael observó algo extraño. Era claro que cuando llegaba, todos los hombres de la oficina le sonreían y corrían a saludarlo, ofrecerle ayuda. Pero solo ese día entendió que no era el trato hacia una superior. Había algo más, algo diabólico en ese servilismo. Mientras ella entraba, todos corrieron a rodearla. Propuestas de baile, ofertas de bebidas, todas se sucedían tan rápido que apenas si era posible entender quién le estaba proponiendo qué. A ella le bastó mover su mano derecha mientras clavaba sus ojos negros en Ismael, para que todos callasen y le abrieran camino. Más que un grupo de personas, parecían un grupo de animales muy amaestrados. Ismael no se había sentido tan aterrado en su vida. Ver cómo alguien tenía tal control sobre todos era apabullante. Ella continuó su marcha directa hacia Ismael. Por fin nos vemos por fuera de la oficina. Ahora no es que te me vayas a esconder entre los pasillos como haces a diario. Cada frase que ella decía lo dejaba desarmado. Cuando esos ojos negros se clavaban en los suyos, podía sentir como si ella pudiese entrar en su ser y desenmarañar secretos que ni él sabía que tenía. Pero una vez ella clavaba sus ojos en los suyos, resultaba imposible desviar la mirada. De haber sido un hombre, él hubiera interpretado aquella obsesión por sus ojos como un enamoramiento o gusto. Pero siendo una mujer, no podía entender por qué le costaba tanto romper el contacto visual. Ismael estaba congelado, totalmente perdido en esos ojos negros. Sus compañeros de trabajo estaban bailando y tomando con las mujeres del equipo. Parecía como si alguien los hubiera enviado a distraerlas para que nadie pudiera ver la conversación que ella e Ismael sostenían. Ismael, me preocupa tu continuidad en la empresa. Llevas muy poco tiempo con nosotros y además has sido muy tímido en este tiempo. Ningún jefe de área ha solicitado que te transfieran a su equipo. Él solo pudo tragar saliva ante la perspectiva de quedarse desempleado, con la obligación del alquiler y en una ciudad que aún le resultaba extraña. Yo pediría que te enviasen a mi equipo, pero en estos meses no me has dejado conocerte. Has puesto una barrera. Y yo sé por qué construiste esta barrera. Conozco tu secreto. Ismael no podía articular una palabra. Sentirse descubierto era aterrador. Pero no era eso. Había algo más. Había algo en su voz. No eran solo sus ojos. Su voz completaba el embrujo. Lo que no entiendo es por qué crees que ese secreto tuyo debe separarnos. ¿Sabes? Yo vivo a 2 cuadras de aquí. Podemos ir y conocernos mejor. El lunes a primera hora, los jefes de área debemos tomar una decisión.
y si no te conozco mejor hoy, no hay nada que pueda hacer por ti. En la cabeza de Ismael daban vuelta los pensamientos sobre sus obligaciones económicas, las perspectivas de seguir viviendo con una familia machista que nunca le aceptaría por quien era realmente, y sus ojos negros. Ella se dio media vuelta y se dirigió a la salida. Ismael no quería ir con ella, pero no podía separarse de sus ojos, y ahora su voz, esa voz que tantos escalofríos le causó, ahora era algo que necesitaba. No podía alejarse de ella, la necesitaba. Se dio cuenta de que se había convertido en otro animal amaestrado, que haría lo que ella dijese, pero no le importó. Ella conoció hasta el último milímetro de su piel. Ismael no disfrutó ni un segundo de aquel frenético encuentro. Tan pronto ingresaron al apartamento, ella lo besó y comenzó a desvestirlo. Él apenas opuso resistencia, una mezcla de necesidad de mantener el trabajo y sobre todo mantenerse junto a ella, lo puso en un estado de trance del que no volvería a salir. A la mañana siguiente, ella parecía haber rejuvenecido un par de años que Ismael parecía haber envejecido esa misma noche. Fuiste un poco más difícil que los demás, pero al final todos me dan lo que necesito. El lunes, preséntate en el área comercial. Desde ahora estarás en mi equipo y te mantendrás ahí mientras me sigas siendo útil en este apartamento. Ismael se vistió sin decir palabra y se dirigió a su apartamento, ese apartamento que sentía le había costado su alma. Las semanas pasaron. El trabajo comercial le resultó menos tedioso de lo que pensaba. El salario y los horarios eran mejores que en su previo cargo de diseñador gráfico. Pero el dinero no lo saciaba. Se sentía vacío, como si algo le faltase. Este sentimiento era peor después de las visitas al apartamento de ella. En una oportunidad se cruzó en la entrada del edificio de ella con un compañero de la oficina. Iba saliendo con el rostro apesadumbrado. Parecía 10 años mayor. Lo miró a los ojos, pero ninguno tenía fuerzas o ganas de intercambiar saludos. Conforme pasaba el tiempo, Ismael se alejaba de sus amigos, romances e incluso familia. Su vida giraba en torno a ella, trabajar con ella, pasar el tiempo con ella y las tempestuosas jornadas en su apartamento, de las que solo podía conservar un recuerdo borroso, un recuerdo que parecía falso. El único vestigio de su pasado era su barbero. Ese día lo había visitado. Se habían acabado las miradas coquetas en el espejo. Solo iba por su corte de cabello. Aquel día, el corte había sido particularmente bueno. Tal vez era el mejor corte de su vida. El nuevo vestido resaltaba los resultados del gimnasio, pero para alguien sin alma eso ya no importaba. Ya nada importaba, solo ella y sus ojos negros.